Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola, bienvenidos a Color al Aire, un podcast de PPG. Yo soy Natalie Serna y los voy a estar acompañando el día de hoy con un tema muy especial. Hoy vamos a hablar del poder del color y cómo el color nos influencia a todos nosotros en nuestras vidas y en nuestros espacios. Para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Lucas Restrepo. Lucas es gerente de cuenta de motocicletas y también es el líder de color para Sudamérica. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nata, muy bien, muchas gracias. Lucas, empecemos hablando un poquito de la historia del color. La historia del color, bueno, el color siempre ha estado. El color como emoción, el color como percepción, el color como luz. Hay temas muy interesantes cuando hablamos de color y es cómo ha cambiado la percepción de los colores a través del tiempo y cómo el ser humano ha sido capaz de transmitir emociones bajo representaciones, ya sean pictóricas o ya sea pues como con su vestimenta, a partir del color. Cuando uno se pone a estudiar del color, lee muchas veces o se da cuenta de que los primeros pigmentos fueron desarrollados por allá hace 350.000 años. Estamos hablando del Paleolítico, ¿cierto? Literalmente cavernícolas. Donde los pigmentos más utilizados eran negros que venían de las cenizas y rojos que venían de arcillas o de minerales pues, que estaban en la tierra. Es por eso que cuando vemos las pinturas rupestres por allá en el África o en Europa, pues casi siempre esos muñequitos, las vaquitas o los tigrecitos que dibujaban en las cavernas son o negros o rojizos. ¿Listo? A partir de ahí empieza como una carrera, por llamarlo de alguna manera, para desarrollar colores diferentes o pigmentos diferentes y empiezan a utilizar materiales de la naturaleza. Entonces empiezan a utilizar, por ejemplo, pigmentos vegetales para sacar verdes, para sacar amarillos, empiezan a sacar, por ejemplo, azules a partir de las conchas de algunos animales marinos, empiezan a sacar verdes de algunos minerales que con un alto contenido de cromo, por ejemplo, y empieza a generarse toda una evolución desde el punto de vista de la variedad de colores que se podían generar. Históricamente hablando, hay colores que eran muy fáciles de producir y por lo tanto eran colores que estaban, digamos que muy masificados, colores como los neutros, como el beige, como el blanco, como los cafés o los marrón, pero había colores que eran muy difíciles de producir, eran muy costosos, como los azules, los rojos, los violetas, y por eso incluso desde el punto de vista del color se empezaron a estratificar esos tonos. Entonces, no sé si todos hemos visto en las películas por allá de la Edad Media y todo eso, que el morado, por ejemplo, era un color que estaba súper, digamos que estratificado para los obispos o para el papa o para los reyes, igual que el rojo, por ejemplo. Mientras que cuando uno veía o cuando uno ve las películas, todos los que son campesinos o todos los que son trabajadores del pueblo siempre están como de blanco sucio o de café. Era precisamente por eso, porque a medida que más costoso se volvía el pigmento o el colorante, pues más exclusivo se volvía y menos gente tenía acceso a ello. Hay historias, por ejemplo, que cuentan que durante el Renacimiento los duques y la aristocracia que querían que hicieran un autorretrato de ellos o que hicieran un retrato de ellos, los pintores no tenían dinero para comprar los pigmentos. El mismo aristócrata tenía que comprar el pigmento para suministrárselo al pintor para que lo pudiera utilizar en su pintura. Entonces ahí se volvió, pues digamos que el tema mucho más estratificado. Ya después de la Revolución Industrial, empiezan a encontrarse un montón de colorantes, un montón de pigmentos sintéticos. Muchos de ellos, de hecho, se encontraron por accidente. Hay un pigmento violeta que es bastante utilizado, que de hecho se lo encontró un científico en Inglaterra tratando de sacar una vacuna contra la malaria. Wow. Mezclando cositas le salió un pigmento morado supremamente estable y al final pues la vacuna contra la malaria nunca llegó, pero hay un pigmento morado. Pero hay un nuevo color. Exactamente, que se hizo mucho más económico para las masas. Y como te digo, después de la revolución industrial, básicamente los pigmentos se volvieron mucho más asequibles, era mucho más fácil producirlos, se podía producir en lotes más grandes y por lo tanto esa estratificación del color como tal empezó a perderse, a pesar de que en muchos de los casos su significado o el sentimiento, la emoción que transmiten ha perdurado durante el tiempo.
En términos culturales, hemos visto que el color cambia su significado dependiendo del lugar en el que se esté manejando. También de la cultura, hay lugares en los que el blanco es luto, pero hay lugares en los que el negro es luto, hay países en los que el rojo significa alegría, pero hay otros lugares en los que no. ¿Qué nos puedes contar, Lucas, sobre el tema cultural del color? La cultura tiene una incidencia directa sobre la percepción del color. Y esto viene, digamos que, alineado con muchas cosas. Lo primero era qué tan asequible era ese color o qué tan común era ese color en una cultura dada. Y lo otro es también qué significado le da a la cultura, ya sea desde el punto de vista espiritual, religioso, social, a un color en particular. Entonces hay un montón de ejemplos. El que tú mencionas, el negro, es el color que en Occidente asociamos universalmente como luto, pero no siempre fue así, ¿cierto? Digamos que el negro como color de luto empezó a asociarse, fue durante la época de los Reyes Católicos en España, cuando muere el hijo mayor de los Reyes Católicos de España. El rey hace un decreto donde todo el mundo tiene que estar de luto y por lo tanto todo el mundo tiene que vestir de negro. ¿Listo? Y de negro es como una manifestación de simpleza, como una manifestación de que no hay alegría. ¿Listo? Es como una manifestación de una ausencia de luz, que finalmente era lo que sentía el rey en ese momento. Pero, por ejemplo, en las culturas orientales, el negro no era el color del luto. De hecho, el color de la muerte era el blanco, ¿cierto? Era el color del más allá, era el color de lo desconocido, era el color de esa transición entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y así pasa con un montón de cosas diferentes. El amarillo tiene una historia muy interesante, por ejemplo, porque el amarillo en los países orientales, como en la China y como en la India, era un color que era muy difícil de extraer, y por lo tanto está muy enfocado, está muy relacionado con temas de aristocracia, con temas, por ejemplo, de abundancia, con temas de festividad. Entonces, por ejemplo, los vestidos de las novias en muchas partes son de amarillos muy brillantes, o las lámparas y la decoración es amarilla, mientras que en Occidente, particularmente en Europa occidental, el amarillo siempre tenía una connotación más negativa. En el siglo XIX, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, por ejemplo, en Francia se empezó a publicar un periódico cuyo único fin era entregar las noticias del día a día de la forma más cruda y sensacionalista posible. ¿Listo? Y resulta que las páginas de ese periódico eran amarillas. ¿Listo? Y no sé si sabes, pero de ahí sale la palabra amarillismo. Wow, no sabía. Cuando hablamos de esos periódicos que son así súper crudos, no, es que son demasiado amarillistas, de ahí sale precisamente eso. Y el amarillo, además, en Occidente era un color que estaba, digamos que muy relacionado con la enfermedad. Entonces tenemos la fiebre amarilla, tenemos la peste amarilla, un caso particularmente fuerte es las estrellas que tenían que vestir los judíos durante la segregación en la Segunda Guerra Mundial, eran amarillas precisamente porque los alemanes los asociaban como con enfermedad, con algo no deseado. Y muchas de las enfermedades que tenemos, por ejemplo, temas hepáticos, temas renales, pues le dan a la gente una coloración amarilla, sí, que hace que la gente se vea como enfermosa. Entonces, nuevamente, depende muchísimo del tema cultural. Ahora, con la globalización y con la comunicación, se han empezado a homologar, o se han empezado como a unificar conceptos de los colores, pero finalmente todavía muchos colores tienen unos arraigos muy culturales en diferentes países, en diferentes regiones. Desde hace un tiempo para acá hemos venido escuchando sobre un término que es la psicología del color, y se escucha en todas partes. ¿Qué tenemos que saber sobre la psicología del color? Pues nada, mira, el tema de la psicología del color es bastante complejo, porque nuevamente no podemos desconocer el componente cultural que se tiene. ¿Listo? Pero como te decía hace un rato, hay muchas, digamos que aspectos del color que se han venido unificando a través de la globalización, a través pues, de las redes sociales. Pues la comunicación ahorita es mucho más global que lo era hace varios años. Entonces se utiliza mucho el tema de la psicología del color para tratar de generar unos ambientes donde estamos intentando como manifestar o impulsar una emoción específica. ¿Listo? Entonces, hemos hablado, por ejemplo, de el tema del rojo, que es un color, digamos que un poco invasivo, ¿cierto? Un poco es fuerte, es un color que es muy dominante.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien necesita estar en un lugar más tranquilo, tiene que tratar de estar como en un ambiente un poco más acogedor o más agradable, podemos hablar de colores mucho más tenues. Entonces, ahí no es importante solamente el color como color, sino también el tema o un concepto que se llama la saturación. Y la saturación es qué tan intenso es el color en una paleta de colores. Entonces todos hemos oído hablar de los colores pastel, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un rojo intenso, puedo tener un rojo, un carmesí, o puedo tener un rojo pastel, ¿cierto? El rojo carmesí es un color que es supremamente invasivo, es un color que es muy dominante, mientras que un rojo pastel es mucho más tenue, es mucho más relajante, es mucho más tranquilizante. La psicología del color, además de eso, está muy asociada a cuáles son las emociones que usualmente le genera ese color a una persona en específico. Y eso también tiene mucho que ver con el componente personal de cada individuo. Una persona, por ejemplo, que creció en el campo, que creció rodeada de vegetación, el verde va a ser un color que lo va a encontrar mucho más tranquilizador y mucho más agradable que el gris, el negro y el plateado de una ciudad moderna. O la cantidad de iluminación de pues, luces neón y colores muy vibrantes y muy saturados en una ciudad moderna. Mientras que, por ejemplo, para una persona que ha vivido toda la vida en una metrópolis, un neoyorquino, posiblemente se lo lleven para el campo y pues los primeros 2 días puedes sentir como una sensación de tranquilidad, pero finalmente su mismo cerebro no está acostumbrado a esa paleta de colores y lo que hace es decirle como que bueno, usted está en un lugar que no es el suyo, regrese a su lugar. Entonces esa es la manera como el color influencia también el comportamiento de la gente. Relacionando un poco este tema de la psicología del color, hace poco se lanzó la película Intensamente, que es una película que trata mucho sobre las emociones y el impacto pues en la vida de la protagonista, y podemos ver que cada una de las emociones tiene un color diferente. Entonces, tristeza es azul, alegría es amarillo, enojo es rojo. Entonces, ¿de qué manera también nosotros encontramos esa relación entre el color y las emociones? Ese es un ejemplo muy interesante. Definitivamente la película es una película occidental, pues está muy basada en la percepción del color que tenemos en Occidente. Si te vas para países como la China, como Japón, como Corea, la interpretación del color es completamente diferente. Pero para nosotros esos colores están muy relacionados con esas sensaciones. Como te digo, el rojo es un color intenso, es un color fuerte, es un color apabullante que muchas veces se correlaciona con un sentimiento como la ira, como el mal genio, como la rabia, ¿cierto? La gente cuando se pone furibunda, ¿cierto? Una persona caucásica cuando se pone brava se pone roja. ¿Listo? Pero no solamente se pone roja cuando se pone brava, se pone roja cuando le da pena, se pone roja en muchas situaciones diferentes, pero el rojo está muy asociado con eso. El azul es un color que occidentalmente siempre ha sido muy asociado con el tema de la tristeza. Hemos oído muchas veces la expresión Blue Monday, Sí. ¿cierto? Es como el lunes triste, el lunes azul, ¿cierto? Es el día que históricamente hay más suicidios en el mundo. El azul realmente no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Las emociones no tienen colores, somos nosotros quien se los damos. Pero sí es muy interesante, es precisamente porque lo que nos hace es generar una correlación entre las diferentes sensaciones o la forma más general como nosotros percibimos esas sensaciones a partir del color. Muchas veces es muy difícil hablar de emociones, pero cuando le pones algo tangible, entre comillas, como es el color, pues es un poquito más fácil contarlo, sobre todo cuando el discurso va dirigido hacia niños, por ejemplo, que es el caso de la película. A nivel cerebral hay unas ondas, porque el color creo que se mide en ondas, hay unas ondas que promueven mayor bienestar en la sensación de las personas. ¿Cuáles son esos tonos que se utilizan más para los espacios en los que la gente necesita estar más tranquila? Pues, digamos, no sé, en un colegio, en un hospital, o si de pronto en mi casa yo quiero tener un ambiente mucho más tranquilo, ¿cuáles son esos colores ideales para que el cerebro llegue a ese nivel de tranquilidad y de relajación? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque no depende solamente del tono, sino que depende también de la iluminación. Son dos variables que van de la mano. Recordemos que el color es luz. El color es la luz que está reflejando un objeto. Incluso hay una teoría muy interesante y dice que un objeto es de todos los colores menos del que es. ¿Listo?
¿A qué se refieren con eso? Se refieren que si yo tengo una superficie amarilla como esta pared, ese rombo amarillo está absorbiendo todos los colores del espectro visual, menos el amarillo. El amarillo es el que está reflejando y por eso yo lo percibo externamente. Y eso básicamente lo que implica es que dentro del espectro electromagnético, finalmente la luz visible es un pedacito muy chiquito del espectro electromagnético y ese espectro está medido en longitudes de onda. Las longitudes de onda básicamente están por allá desde los rayos gamma, que son una longitud de onda muy cortica y con una energía muy fuerte, hasta el infrarrojo, y bueno, incluso hay uno más arriba del infrarrojo, que es una longitud de onda mucho más grande y son menos energéticos. ¿Eso en qué se traduce? Los colores que están con una longitud de onda más corta y por tanto son más energéticos, tienden a generar un mayor esfuerzo cerebral para su percepción y por lo tanto tienden a cansarnos un poco más. ¿Listo? Es por eso que en muchos lugares, cuando la luz es una luz muy blanca o es una luz tirando azulosa, esa luz es más desgastante. Es muy buena desde el punto de vista de iluminación, pero usualmente es más desgastante desde el punto de vista cerebral, te cansas mucho más rápido. Mientras que una luz más cálida, nuevamente una luz más amarilla, una luz más tenue, es una luz que se siente más acogedora, es una luz que te cansa menos, pero también el nivel de iluminación es mucho más bajo, ¿cierto? Entonces ahí también tienes que hacer un esfuerzo físico, visual un poco más alto. Entonces es un balance. Ahorita cuando tú vas a comprar una lámpara, usualmente te dicen, pero ¿qué clase de luz quieres? ¿Quieres una luz fría? ¿Quieres una luz cálida? ¿Quieres una luz media? Pero una luz neutra que llaman. Y usualmente la recomendación, dependiendo del espacio que tú tengas, es que tengas una luz neutra. Si es un espacio, por ejemplo, de trabajo, la idea es que sea una luz neutra. Si estamos hablando de un quirófano, donde el nivel de iluminación es supremamente importante, tenemos que hablar de una luz un poco más fría, una luz más energética, una luz que permita generar una mayor reflexión de otros colores. Mientras que si estamos hablando de tu habitación, por ejemplo, donde tú te sientas, no sé, a leer o a ver televisión o quieres descansar, ahí puedes utilizar una luz un poco más tenue, con un color un poco más cálido, de modo que tus ondas cerebrales estén más alineadas con la longitud de onda grande y la baja energía de un color cálido. Hay una diferencia entre estos tonos que promueven tranquilidad, pero en las ciudades, por ejemplo, encontramos tonos completamente diferentes de color en la señalización, en los espacios. Cuéntanos cómo es esa experiencia del manejo de color en las ciudades. Súper. El color es supremamente versátil. Entonces el color, digamos que no solamente lo utilizamos como influenciador de emociones o de sentimientos, de hecho eso es algo bastante nuevo, ¿cierto? Antes tenía un objetivo mucho más funcional. Que era identificar, por ejemplo, rangos sociales, identificar, por ejemplo, la profesión de la persona, y obviamente en un ámbito digamos que urbano y en un ámbito comercial industrial, los colores nuevamente son funcionales, ¿cierto? Tienen más allá de ser bonitos o de ambientar el espacio, también tienen una función. Entonces, nosotros hemos visto que las ciudades a través de los tiempos se han convertido en sitios que usan colores más neutros, pero los colores vivos los utilizamos sobre todo para señalizar. Eso es algo que queremos ver, algo que queremos que genere contraste. Entonces, si has estado en Times Square, tú ves pues, esas pantallas llenas de colores en una ciudad que es relativamente gris. Si tú ves las señales de tránsito usualmente son o rojas o amarillas, ¿cierto? Colores que generan un contraste muy fuerte con el entorno. Pero eso es muy nuevo. Si nos vamos a principios del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, nos damos cuenta de que las ciudades eran mucho más coloridas. Cuando tienen la oportunidad de ir a una ciudad colonial como Cartagena, como Mompox, o ir a una ciudad, por ejemplo, costera en Europa como Copenhague, las casas y los edificios son de colores muy vivos y casi que todas las casas son de un color diferente. Y eso en su momento también tenía una funcionalidad, ¿cierto? Las ciudades costeras, donde hay mucha niebla, lo que necesitan es que el barco vea que ya está llegando y que hay unas casas al frente y no que siga derecho. O en lugares muy calientes, como en la costa atlántica colombiana, esos colores brillantes lo que hacen es que reflejan la mayor parte de la radiación solar y por lo tanto hace que los edificios se mantengan más frescos. Pero en una ciudad moderna, nuevamente, donde los colores predominantes son colores neutros, grises, negros, bueno, algunos colores rojizos como de la mampostería. Los colores lo que nos permiten es generar contraste e identificar elementos del día a día.
Lucas, también hemos visto que hay diseños, hablando de las ciudades costeras, pero también hay ciudades que definen diseños específicos para sus espacios. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, en Medellín, en la Comuna 13, que son casas que pintan de todos los colores. Hay ciudades que definen sus diseños desde el color. ¿Qué otros ejemplos de ciudades o lugares específicos tenemos en los que se trabaje mucho el diseño desde el color? Ejemplos hay varios, Nata, pero todo depende de varios temas. Uno de ellos es la identidad de la ciudad o la identidad de marca que quiera reflejar la ciudad o un área de la ciudad en su momento. Otro depende, por ejemplo, de temas como tradición. Otro depende de disponibilidad de colores. Para citarte algunos, la Comuna 13 aquí en Medellín es un buen ejemplo. Lo mismo pasa en las favelas de Río de Janeiro, ¿cierto? Que han tratado de explotar lo pintorescas que son a través del turismo y mediante el color hacen que sea más pintoresca todavía. Pero un ejemplo, digamos que completamente lo opuesto de eso es un Santorini en Grecia, ¿cierto? Tú tienes todas las casas son blancas con los techitos azulitos, ¿cierto? Y eso es históricamente ha sido así y de hecho en Santorini hay una ley que dice que si tú vas a hacer una casa, tú no puedes pintar tu casa por fuera, por dentro puedes hacer lo que quieras, pero por fuera tiene que ser blanca. Entonces, nuevamente, eso va a un tema muy de identidad de ciudad, va a un tema muy de qué se quiere mostrar desde el punto de vista urbanístico. Pero antes veíamos unos rascacielos gigantescos todos en concreto, después empezamos a ver unos rascacielos gigantescos todos en vidrio, ahora estamos viendo edificios que son en mampostería, pero tienen unos jardines verticales bastante notables. Entonces, es tratando también como de incorporar otros tonos y incorporar el verde al paisaje, a un paisaje urbano. Adicionalmente, pues, de todo el tema de sostenibilidad y de ser ecológicamente amigable con el ambiente. Vamos a hablar de datos curiosos de color. Datos curiosos de color. Dime un color. Hablemos del color amarillo. El amarillo. Bueno, ya te di un par de datos curiosos, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra amarillismo? Otro dato curioso es que durante el Renacimiento, todo el pigmento amarillo que se utilizaba para los cuadros era hecho a partir de plomo. Y en ese momento, quienes hacían los pigmentos, no había empresas de pigmentos o de colores. Quienes hacían los pigmentos eran los mismos pintores o sus aprendices. Y resulta que hubo un nivel de mortalidad altísimo porque el plomo es bastante tóxico para los humanos y a los pintores se les morían los aprendices, ¿cierto? O se enfermaban ellos mismos. Entonces empezaron a dejar de utilizar amarillo. Entonces, si te das cuenta, cuando vemos pintores como Rembrandt, como Van Dyck y como otros pintores como de la época, sus pinturas son muy oscuras y lo claro o la luz que se ve en la pintura casi siempre es blanco, casi nunca es amarillo. Es precisamente por eso. Otro dato curioso. ¿Cuál es el color que más se utiliza en la industria de alimentos? El color más utilizado en todas las industrias, incluyendo el alimento, es el blanco. Por varias razones. Primero, porque el principal pigmento blanco se llama dióxido de titanio. Es un pigmento que es fácil de producir, es barato para fabricarlo, tiene una propiedad que se llama poder cubriente u opacidad muy alta. Quiere decir que tienes que utilizar menos pigmento para pigmentar algo al mismo nivel o para llegar al mismo tono de blanco. Cuarto, el producto se puede producir bajo los estándares de la FDA, o sea, para productos que van a estar en contacto con alimentos. Y quinto, como lo hablamos hace un rato, es un color que está muy enfocado como al tema de la pureza y de la limpieza. Entonces, cuando hablamos de alimentos, pues uno quiere que el alimento sea, pues no necesariamente que sea, pero que parezca como lo más puro posible. Eso incluso ha generado un montón de procesos aparte que no son tan buenos, ¿cierto? En algún momento la gente empezó a decir que el azúcar moreno no le gustaba por el color o porque le daba un color no deseado, por ejemplo, a las cremas, a las tortas, pues a la pastelería en general, y empezaron a inventarse la forma de cómo refinar el azúcar para que se volviera blanco. Pues, el proceso químico es terrible, ¿cierto? Traten siempre de comer azúcar moreno, es el más saludable de todos. Pero hasta ese punto llega la búsqueda por el blanco como un color predominante, como te digo, no solamente en la industria del alimento, sino en la industria en general.
En términos de marketing, ¿cuáles son los colores que más se utilizan en las marcas? Bueno, nuevamente yo creo que el blanco casi siempre es un color de acento muy importante. No que sea el color predominante de una marca, pero casi siempre tiene un blanco. Pero al final depende un montón de la identidad de marca. Marcas súper famosas, pues, con colores súper famosos, pues Coca-Cola con su rojo y su blanco, que si no sabías, es un homenaje a la bandera de Perú, porque la hoja de coca que utilizaban cuando empezaron a hacer la Coca-Cola era importada desde Perú. Dato curioso. Dato muy curioso. El rojo de Marlboro, por ejemplo, ¿cierto? El rojo de Ferrari, por ejemplo, son colores como muy específicos. Pero luego empezamos a ver en la era de la industria tecnológica, cuando empezamos a ver grandes monstruos tecnológicos como Apple, como Google, como Microsoft, como IBM, ahí vemos mucho, por ejemplo, el blanco y el azul, ¿cierto? Son colores que siempre han estado muy ahí porque digamos que la identidad de marca es un poco diferente. Pero yo creo que al final del camino, si hablamos de colores más representativos desde el punto de vista de marca, yo creería que tal vez el rojo y el azul son los colores más representativos, incluyendo nuestro logo de PPG, que es azul. Así es. Hablemos de innovación. ¿Qué tenemos hoy a nivel mundial de tendencias en términos de color? Ay, el color es un universo, la verdad. Cuando yo estoy en una reunión con algún cliente y hablamos de que PPG tiene una paleta de más de 2.400.000 colores, uno ni siquiera se alcanza a imaginar qué es eso, ¿cierto? 2.400.000 colores. ¿Y uno cómo saca tantos colores? La otra pregunta es, ¿uno sí es capaz de percibir tantos colores diferentes? Y la respuesta es sí, realmente el cerebro humano hace un muy buen trabajo percibiendo los colores. Pero el color es solamente uno de los aspectos en general de lo que nosotros percibimos. Usualmente estamos hablando de tono, que es lo que usualmente hablamos de color. Estamos hablando de brillo y estamos hablando de acabado. ¿Listo? Esas tres variables son supremamente importantes porque un cambio en cualquiera de esas tres variables cambia la percepción. Yo puedo tener exactamente el mismo tono con las mismas coordenadas de color brillante y mate y el ojo humano los percibe como dos colores completamente diferentes. ¿Listo? Desde el punto de vista de innovación y de tendencias, yo creo que PPG ha sido líder y seguimos siendo líderes mundiales en desarrollo de tecnología de colores, de acabados y de brillos. Nuevamente, siempre hay que hablar de los tres. Eso ha ido muy de la mano con los temas de avances tecnológicos desde el punto de vista de los pigmentos. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos pigmentos que son policromáticos. ¿Qué es un pigmento policromático? Que la percepción del color cambia con el ángulo de incidencia de la luz. Entonces ahí hay, por ejemplo, colores como colores tornasolados, hay unos pigmentos que son muy conocidos en el mercado automotriz y de motocicletas que llaman candy, que son colores que tienen un índice cromático, una saturación muy alta. Hay, por ejemplo, un movimiento hacia los acabados mate, que son bastante, pues que se ha visto, digamos que replicado bastante inicialmente en el mercado de motocicletas y ahorita lo vemos también en el mercado automotriz. Y la innovación respecto a esos tonos no va únicamente en el tema del color, también va en el tema de la tecnología del recubrimiento, ¿cierto? Hace 10 años los mate no eran una opción porque los colores mate hace 10 años eran muy poco resistentes mecánicamente. Hay un movimiento muy fuerte hacia pigmentos orgánicos, ¿cierto? Hacia pigmentos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, a la utilización de materiales reciclados para la fabricación de pigmentos. Entonces es todo un movimiento que está enfocado en el color, pero al mismo tiempo alineado con tendencias globales como son la sostenibilidad, el índice cromático, la disponibilidad de colores, el costo, obviamente siempre va a ser una variable bastante importante. Bueno, Lucas, ya vamos empezando a cerrar. Entonces, antes de darle cierre a nuestro podcast, vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Adelante. Te voy a hacer una ráfaga de preguntas rápidas y me vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Ok, trataré de hacerlo lo mejor posible. Todo muy relacionado con temas de color. ¿Estás listo? Adelante. Color favorito. Azul. Color más arriesgado que has utilizado. Fucsia. ¿Cuál sería el color que le asignarías a un superhéroe tuyo? Verde. ¿Cuál es el color del que jamás pintarías tu habitación? Naranja. ¿Cuál es el color con el que asocias tus momentos más felices? Verde.
Si pudieras cambiar un elemento de tu casa de color, ¿qué elemento sería y qué color le asignarías? El piso, y lo pondría oscuro, no sé si negro, pero un color, de pronto un gris oscuro. Pero todo el que ha tenido un piso de porcelana blanco sabe de qué estoy hablando. Muy bien. ¿Cuál es el color que más te gusta en la naturaleza? Y yo creo que el verde. ¿Color favorito para los zapatos? Blanco, definitivamente. ¿Y con qué color describirías tu personalidad? Azul, pero un azul vibrante, un azul saturado, un azul fuerte. Lucas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a hablar de color, de un tema tan fascinante. A todos ustedes, muchas gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Color al Aire. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en LinkedIn como PPG América Latina y también nos pueden encontrar en Instagram como PPG Región Andina y PPG México. Muchas gracias. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.